Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Esteban y como siempre en este canal te traemos artículos muy interesantes para compartir con toda nuestra audiencia de YouTube. Hoy inauguramos una nueva sección titulada La Máquina del Tiempo. Vamos a viajar al pasado, a conocer momentos de la historia que deben ser recordados, ¿no? Todos en este tiempo tenemos cierta melancolía por lo que está pasando en este 2020, que seguramente va a pasar a la historia como uno de los peores años de la historia. Pero vamos nosotros en el día de hoy a viajar hasta el año 1930 para hablar del primer mundial de fútbol, el torneo que cambió la historia para siempre. Vamos a contestar preguntas como ¿por qué se jugó en Uruguay? ¿Qué papel tuvo Argentina en la elección de esa sede? ¿Por qué hubo apenas 13 selecciones? ¿Qué sucedió en los dos primeros partidos? Bueno, quédate para descubrirlo junto a nosotros. La primera Copa del Mundo de fútbol se jugó en Uruguay en 1930 y este lunes 13 de julio se cumplen 90 años de aquel puntapié inicial. La organización del torneo había comenzado mucho antes, casi desde el nacimiento de la FIFA, el 21 de mayo de 1904. La gran pregunta es por qué la entidad internacional tardó tanto en tener su propio campeonato. ¿Por qué Uruguay fue el anfitrión? ¿Y qué papel jugó Argentina en esa elección? ¿Qué sucedía en el mundo? ¿Por qué apenas fueron 13 las selecciones participantes? ¿Qué sucedió en los dos primeros partidos que se disputaron simultáneamente y que dieron inicio al evento deportivo más importante del planeta? La FIFA nació como una entidad europea continental para discutirles el poder central a los isleños de la Asociación de Fútbol LD, fundación institucional inglesa. Esa confrontación llevó varios años. En 1905, en el Congreso Anual realizado en París entre el 10 y el 12 de junio, se proyectó un campeonato internacional entre las 15 asociaciones que la integraban, divididas en 4 grupos, con semifinal y final en una sede a designarse. La idea fracasó por las dificultades internas y económicas de varias federaciones. En 1906 asumió la presidencia el inglés Daniel Woolfall, quien afirmó que la FIFA no tenía las bases suficientes estables para organizar un torneo internacional. La competencia entonces se circunscribió a los Juegos Olímpicos y desde 1920, con la FIFA como organizador del torneo, Bélgica 1920 y Uruguay 1924 y 1928 fueron los primeros ganadores de la medalla dorada. Tras el éxito económico alcanzado en París y en Ámsterdam, llegó el momento de independizarse del Comité Olímpico Internacional. El 25 de mayo de 1928, en esa ciudad holandesa, se aprobó la propuesta del francés Henri Delannoy de organizar un campeonato del mundo a partir de 1930. Votaron 29 países, 23 a favor, 5 en contra. Dinamarca, Estonia, Finlandia, Noruega y Suecia. Y Alemania se abstuvo. La comisión integrada por Delannoy, Felix Lindemann y Hugo Meils se encargaría de redactar las bases. La decisión final se tomaría en el Congreso de Barcelona, realizado entre el 17 y el 18 de mayo de 1929. 5 países se propusieron: Holanda, Hungría, Suecia, Italia y Uruguay. Los dos primeros se retiraron de la candidatura y Suecia lo hizo en favor de Italia, que a su vez lo hizo a favor de los uruguayos para demostrar sus sentimientos de simpatía por Uruguay, donde los italianos trabajaban y jugaban al fútbol. Miren, este dato es súper importante, lo repito para que lo tengas en cuenta. Holanda y Hungría retiraron la candidatura, Suecia también la retiró y dijo bueno, que prefería que lo haga Italia, e Italia en solidaridad con y simpatía con Uruguay dijo que lo haga Uruguay. Wow, qué loco. Adrián Béccar Varela, el representante argentino, también apoyó a Uruguay por 3 razones fundamentales: los excelentes resultados obtenidos en los 2 últimos Juegos Olímpicos, el enorme desarrollo del fútbol en Sudamérica en conjunto y en Uruguay en particular, y la celebración de la independencia política de Uruguay en 1930. Sin embargo, la clave de la elección pasó por el tema económico. Según el primer reglamento de la Copa del Mundo, el país organizador debe tomar a su cargo y a fondo perdido todos los gastos de oficina y de correspondencia de sus organismos,
así como todas las tasas, impuestos y otros arbitrios, cualesquiera que sean, gubernativos, provinciales o de ayuntamientos, los gastos de preparación y entrenamiento de los terrenos. El 18 de mayo de 1929, Enrique Buero, el representante uruguayo en la FIFA, explicó que tenía el apoyo económico del gobierno de esa nación. La idea de organización surgió de dos dirigentes del Club Nacional, José Ucera Bermúdez y Roberto Espil, en febrero de 1929. La Asociación Uruguaya tomó la posta y buscó el apoyo de las otras entidades sudamericanas, y para respaldar la postulación, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el viernes 10 de mayo la contribución estatal. El Senado lo hizo el miércoles 15 y el Poder Ejecutivo promulgó la ley el jueves 16. Las buenas noticias llegaron a Barcelona justo a tiempo. Según cuenta el periodista e historiador uruguayo Luis Prats en la Crónica Celeste, por esta ley se pusieron a disposición de la Asociación Uruguaya de Fútbol 300.000 pesos oro en calidad de subvención para la organización del torneo y 200.000 más en concepto de préstamo sin interés, amortizable en 30 años para la construcción del field oficial. Para esa época la FIFA contaba con menos de 40 naciones afiliadas, por eso el reglamento original preveía una fase final con 16 equipos como máximo, divididos en 4 grupos, pero contemplaba una inscripción mayor, a 16, y entonces el torneo se jugaría bajo el sistema de Copa, es decir, por eliminación. Pero solo llegaron 12 a Montevideo y fueron 13 los participantes. Y esto sucede porque la economía no ayudaba. El crack de Wall Street, ocurrido en septiembre de 1929, había golpeado a todos los países. La Gran Depresión fue un obstáculo, pero no el único. La mayoría de los torneos europeos ya eran profesionales y aunque estaban en época de receso, muchos no estaban dispuestos a acarrear con los costos de un viaje tan largo. Jules Rimet, el presidente de la FIFA, hizo gestiones personales para convencer a todos. Solo consiguió el apoyo de Bélgica, Yugoslavia y Rumanía, además de Francia, y del norte Estados Unidos y México. El resto sudamericanos, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay y Brasil. En el largo discurso dado por Raúl Jude, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, además de agradecer las gestiones de Rimet para evitar el fracaso del torneo, sentenció: el Campeonato Mundial de Fútbol será el más grande, por no decir la única fiesta fundamentalmente popular con que celebraremos el primer centenario de la vida institucional de la República. El domingo 13 de julio hacía frío en el Río de la Plata y una suave nevada cubría algunos sectores altos de Montevideo. A las 3 de la tarde, de manera simultánea, comenzaron los dos partidos inaugurales, uno en Pocitos, la cancha de Peñarol, entre Francia y México, el otro en el Parque Central de Nacional, entre Bélgica y Estados Unidos. En el campo de juego que tuvo el Carbonero entre 1921 y 1933, a los 19 minutos, el francés Lucien Laurent anotó el primer gol de la historia de los mundiales. Francia ganó 4-1 con un jugador menos porque el arquero Chepot se lesionó a los 23 minutos. En esa época no había cambios. En el histórico Parque Central, inaugurado en 1900 y a un escenario de los bolsos, Estados Unidos goleó 3-0 a Bélgica. Las recaudaciones logradas ese día son una muestra de la capacidad de cada una de las canchas y del interés que generaron los partidos en el público. En Pocitos se recaudaron 1.482,30 pesos oro, unas 1.000 personas, mientras que en el Parque Central 11.237 pesos oro, 15.000 personas había aproximadamente. Los momentos emotivos llegarían unos días después con la inauguración del centenario y una nueva demostración de que el mejor fútbol de la época se jugaba en el Río de la Plata. Wow, realmente emocionante, y faltan 10 años para que se cumpla el centenario de ese primer mundial y ojalá se pueda disputar nuevamente en Uruguay, y hay una alternativa que sea Argentina y Uruguay. También sería muy bonito también tener un mundial en conjunto, ¿no? Pero sobre todo por el país charrúa, que es el que donde comenzó todo, ¿no? Donde se inició esto tan bonito que es los mundiales de fútbol. Bueno, si te gustó el video, por supuesto, dale un me gusta. Espero vuestras opiniones también en la sección de comentarios. Y si quieres que hablemos alguna cosa interesante de la historia, del pasado, por supuesto podemos subirnos a esta máquina del tiempo y vivir momentos épicos, momentos bonitos de la historia, o momentos también curiosos, ¿por qué no?,
de lo que aconteció en nuestro querido planeta Tierra. Bueno, señores, muchas gracias por estar del otro lado. Abrazo enorme. Chau, chau.